me ayuden en oración y que el Señor sea hablándonos esta noche. Amado Padre, Señor Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos como jóvenes tener una noche más para honrarte, para glorificarte. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Permítenos, Señor Padre Santo, estar acá limpios de corazón, eh, con disposición y con gozo de aprender de ti, Señor. Que podamos dejar atrás todas las actividades seculares que tengamos, que podamos dejar atrás, Señor, todas las responsabilidades, afanes, tristezas, aflicciones que estemos en este momento cargados, o que en la semana nos cargó, Señor, trabajo, estudio, y que, Señor, podamos centrarnos hoy en tu palabra, que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, que yo simplemente sea ese instrumento que utilices para que cada uno de nosotros pueda entender lo que quieres hablarnos sobre este tema, Señor. Tu palabra es eterna, tu palabra, Señor, es amor, y permítenos que de esa misma manera podamos tomarla esta noche. Gracias por este alimento que vamos a recibir y oramos, Señor, por estos jóvenes que quizás algunos no se pudieron conectar, otros no tuvieron el deseo en su corazón, y, Señor, también oramos por aquellos que tuvieron el deseo pero no las herramientas para conectarse. Que seas tú, Señor, también tocando tu corazón de cada uno de estos jóvenes y que puedan llegar a ti, Padre amado. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí sé que probablemente va a quedar grabadito el mensaje, para que podamos también replicarlo a nuestros amigos y a las personas que conozcamos y sean cercanas. ¿Por qué inicio con esto? Porque este tema que nos va a tocar hoy y que el Señor decidió poner en nuestro corazón de poder hablar, es un tema al cual todos, absolutamente todos, estamos inmersos o nos puede tocar en algún momento de la etapa de nuestra vida, o quizás es una constante diaria en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en los estudios, en fin, hasta en la misma casa. Con decirles esto, está en la misma casa. Yo creo que en la publicidad ustedes vieron el tema y ya están un poco centrados a lo que vamos a hablar. Y son estas malas amistades, ¿sí? Estas malas amistades, como yo les decía, pueden ejercer influencia desde amigos, conocidos, simplemente personas que tienen contacto diario con nosotros y hasta la familia, ¿sí? Estas personas generan algún tipo de influencia en nuestras vidas y puede llegar a ser tanto positiva como puede llegar a ser negativa, ¿sí? Esto va mucho también, ¿no? Sé que acá hay adolescentes, hay jóvenes, los cuales están en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de maduración, y ese es el proceso, a pesar de que los adultos, los jóvenes mayores, no digo que no estén exentos de eso, porque aún así vivimos rodeados de eso, pero mientras nosotros desarrollamos nuestra personalidad, nuestro carácter en estas edades un poco menores, somos un blanco mucho más fácil porque no tenemos algo establecido. Estamos comenzando a descubrir qué es lo bueno, qué es lo malo, por dónde irme, será que esto es por acá, esto es por acá. Entonces mi papá me dice, mis amigos me hablan, mi novia o mi novio me dice, y nos comenzamos a involucrar y comenzamos a crear un círculo que nos influencia, ¿sí? De una u otra manera, ahorita hay muchas maneras de poder influenciar a una persona, iniciando desde una conversación cara a cara, desde las redes sociales. Se ha vuelto muy sencillo influenciar a las personas. En lo simple, ustedes ven televisión y cualquier cosa que ustedes vean los está influenciando algo, ¿sí? Voy a decir lo que les digo, voy a ser muy enfático en esto, tanto bueno como mal. Y esto, pues en la actualidad es muy común encontrar personas con influencias dañinas. Y voy a hacer acá, digamos que el énfasis en esas malas influencias, ¿sí? Porque esas buenas influencias, qué bendición, qué bueno que podemos tenerlas, pero ¿qué tanto están impactando a nuestras vidas esas buenas influencias? Yo puedo tener mi grupo en la iglesia, puedo tener buenas influencias de hermanos cristianos, pero mi día a día es con gente que no es creyente, que tiene una vida totalmente apartada de Dios. Entonces, ¿qué tanto están influenciando esas personas de la iglesia y qué tanto están influenciando esas personas del colegio, del trabajo, de la universidad? Porque en esta sociedad actualmente es muy fácil dejarnos influenciar. Y esas personas
van adquiriendo esa capacidad, o esas personas que influencian en nuestras vidas, adquieren esa capacidad de dominar el carácter o la personalidad de nosotros, ¿sí? Puede ser conscientemente o inconscientemente, ¿sí? Muchas veces nosotros comenzamos a hablar, comenzamos a decir de una manera inconsciente cosas que la persona ha dicho y nosotros ni nos damos cuenta. Que con buenas palabras, suenan dulces las palabras, es muy elocuente, habla muy bonito, habla muy bonita, y sin utilizar ninguna palabra, utilizar ninguna grosería, pero de una u otra manera, si ustedes no utilicen o su alrededor no utilice una mala palabra, puede llegar a ser una mala influencia y vamos a ver más adelante por qué. Y esto puede manifestarse claramente en situaciones también de la iglesia, ¿sí? No hay que estar muy alejados para también entender que en la iglesia, y hay iglesias, no estoy hablando de la Bautista Valle de Josafat, pero en general puede también llegar a haber personas que puedan generar una mala influencia en la vida, ¿sí? Todos estamos en un proceso. ¿Qué puede generar una mala influencia ante una iglesia? La crítica, la murmuración, la discordia, son factores de los cuales comienza a generar esa murmuración, esa habladuría, y puede generar una discordia entre hermanos. ¿Listo? Y estas malas influencias que vemos en la Biblia vienen a mostrar ejemplos de cómo personas tienen la capacidad de ejercer una influencia mayor sobre las otras. Vuelvo y reitero, tanto positivas como negativas. Y esto se puede ver en la Biblia, como las buenas costumbres de personas y de ejemplos de hombres que Dios mismo ha escogido, se rodean de personas que son una mala influencia, le pueden dar un mal consejo, personas de la misma doctrina, y aún así la llevan a alejarse de Dios. Y esas malas amistades son como una fruta, chicos. Y es un ejemplo que quizás probablemente hayan escuchado, pero creo que es el más fácil de entender y poder nosotros dimensionar o tener un ejemplo claro de cómo esa mala influencia puede comenzar a pudrirnos a nosotros. Y es simplemente, ustedes han visto una fruta, una verdura dañada y que se le comienza a salir el moho, ¿sí? Ese experimento lo hemos hecho con mi esposa involuntariamente porque así se nos olvida cocinar esa fruta, entonces nos damos cuenta de ese experimento. Y dejamos una fruta con moho, ¿sí? Sin querer, y la ponemos ahí y la rodeamos de una fruta, de una verdura, de 5 más que están buenas. Bueno, 5 a una que tiene moho. Si ustedes se dan cuenta, con el tiempo, absolutamente todas se van a ir contaminando. No todas se contaminan de una, va una por una. Entonces, primero la que está en la de la izquierda tiene un poquito, y comienza a llenarse de moho toda esa canasta, y lo que terminan es pudriéndose todas las frutas, dañándose por completo todo lo que está en esa canasta. Y en ese sentido, y ese ejemplo que yo les pongo, es para entender de cómo nos estamos rodeando. Nosotros podemos tener un buen corazón. ¿eh? Podemos estar viendo en la iglesia, el club bíblico, qué bacano, y está súper bien, pero ¿de quién me estoy rodeando? ¿Será que la persona con la que me estoy rodeando tiene ese moho? Y si yo con el tiempo sigo con él, ¿se me va a aprender o se me va a impregnar ese moho? Y en ese sentido, las malas amistades son esa influencia que de forma negativa llegan a la vida de cada uno de nosotros, haciendo que actuemos, ¿sí? No de inmediato, porque todo es un proceso. Por eso en la Biblia dice que no le demos cabida al diablo, porque el diablo siempre va a tener, si tú le das ese espacio, el diablo va a saber por dónde atacar. Si nosotros le damos ese espacio, ahora, el diablo actúa de muchas maneras. Puede herirte de una manera con una persona que tú menos esperas. ¿Mm? Y esa persona puede que comencemos a que actuemos de una manera diferente, y esto va evolucionando en algo perjudicial, ¿sí? Que va en contra de lo que nosotros hemos aprendido, de lo que cada uno de ustedes ha crecido, de lo que cada uno de ustedes ha venido desarrollando, sean sus principios, sean sus valores, sean sus creencias, sea su misma fe. Eso puede impactar.
La manera de conocer que una persona es una mala influencia se logra saber cuando ésta tiene la capacidad, vuelvo y reitero, de corromper esas virtudes de cada uno de nosotros, ¿sí? Y ahí es importante nosotros estar alertas, porque si nosotros estamos alertas, sabemos cuándo estamos siendo atacados en ese momento. Y comenzar a sentir que de manera inconsciente nos comienza a influenciar y comenzamos a copiar esos malos hábitos de la otra persona. Es por ello que la Biblia comienza y nos advierte a todos los creyentes, ¿sí? A todos, a no hacer amistades con los necios. Existen varios ejemplos de influencias negativas en la Biblia que muestran cómo el creyente debe permanecer firme en su fe, en su creencia ante Dios y en sus estatutos y mandatos para precisamente no caer en ese hueco, en ese abismo, y impregnarse de ese modo. Y ahí quiero traerles hoy un ejemplo y quiero ir de pronto un poco más rápido porque sé que tengo el tiempo un poco contado, pero quiero que me acompañen y antes de eso, traer el ejemplo de ir al capítulo, quiero traerles el ejemplo del rey Joás. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero me pareció algo muy interesante cómo la vida de este niño y luego hombre se fue transformando por esas malas amistades. Ahora, ¿quién era Joás? Joás fue el noveno rey de Judá, el tercero en la dinastía de Jehú, y este reino duró entre los periodos de 835 a.C. y 795 a.C. Este reinado de Joás duró 40 años. ¿Sí? Hago este contexto para que entendamos de quién vamos a hablar. ¿Sí? En el capítulo 11 de Segunda de Reyes, les voy a hacer un contexto muy rápido. Por favor, vayan buscando Segunda de Reyes, capítulo 12, y ya nos vamos a centrar ahí. Y les voy a hacer un resumen muy, muy preciso de lo que sucedió en ese capítulo 11 para entender el contexto de cómo llega Joás a su reinado. Entonces, Joás fue elegido y puesto como rey. En Jerusalén matan al rey Ocasías, ¿sí? Y la madre del rey Atalía, ¿sí? Esta mujer manda a matar a los hijos de Ocasías, ¿sí? Que eran los hermanos de Joás, es decir, ahí en esa matanza estaba involucrado todos los hermanos, estaba involucrado Joás y ahí involucrado pues sus nietos, con el fin de ella coronarse como reina y quedarse con el poder, ¿no? La ambición vemos ahí. Pero ahí en el capítulo 11 vemos que Atalía no se da cuenta que Joás sobrevivió a esa matanza, ¿sí? Porque una tía suya, una familiar llamada Jeoseba, lo esconde en el templo de Dios, de Jehová, y con la ayuda de su esposo, que en ese momento era el sumo sacerdote, que se llamaba Joiada, ellos lo mantienen vivo por 6 años, ¿sí? 6 años en los cuales este sacerdote comienza a instruir a Joás y a enseñarle quién era Jehová, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Y cuando cumple 7 años Joás, este sacerdote, Joiada, decide que ha llegado el momento de coronarlo, porque pues precisamente era lo que él, por el proceso de heredad, tenía que posicionarse como rey. En ese tiempo existía un grupo especial de protectores de los que gobernaban, de los reyes escogidos en Jerusalén. Con ellos, con este sumo sacerdote, se reunieron en secreto. Él explicó junto a su esposa todo lo que había sucedido después de esa matanza de Atalía y de los hijos de Ocasías, y por lo tanto, pues cuando estos hombres, estos protectores ven a Joás, pues se dan cuenta de quién verdaderamente debía reinar, ¿no? De quién era el trono verdadero. Por eso es que ellos ayudan y aceptan la ayuda de este sacerdote, el cual él comienza a explicarle su Joás, y pues efectivamente es coronado como rey, ¿sí? A los 7 años. Inmediatamente, pues claro, esta mujer, Atalía, cuando escuchó el grito de viva el rey, sí, lo escuchó ahí, estaba chismeando, pasando por el pasillo, y escuchó este grito, pues claramente fue corriendo, y lo que ella hizo fue acusar de que había una traición, de que había un complot para destronarla a ella, pero claramente
pues no pasó nada porque los protectores ya sabían y posterior a eso pues dieron muerte a Talí. Este es el contexto total de cómo fue el inicio de Joás para que entendamos un poquito de quién vamos a hablar y es un ejemplo que vamos a traer hoy. Vamos al capítulo, ahora sí, Segunda de Reyes, capítulo 12 y voy a leer del versículo 1 al 5 y dice: En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibía de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún santificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad traiga a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Desde ese momento, Joás comenzó a reinar y él, mientras ahí es muy claro, y ese es un punto clave que nosotros tenemos que tener, mientras Joiada, perdón que se me va el nombre, Joiada vivió, él hizo lo correcto, él hizo toda la instrucción que él le enseñó, ¿sí? Se encargó de las responsabilidades de cuidar el templo, de arreglarlo, de que todos los suministros, toda esa administración económica fuera dirigida al templo de Dios, le estaba dando honra y gloria, le estaba dando el lugar, primeramente, a Jehová, ¿sí? Que tanto su padre como su abuelo Jeroboam había descuidado, porque eso fue un descuido de los reinados anteriores. Sin embargo, todo esto, toda esta instrucción que le dio este sacerdote cambió cuando él murió, ¿sí? Y ahí vemos y tenemos que aprender a diferenciar. Ese sacerdote fue una influencia positiva en la vida de Joás. Y quiero que me acompañen por favor a Segunda de Crónicas capítulo 24, versículos 17 al 19. Y dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Versículo 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de su padre, y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Para este momento ya Joás tenía más o menos entre 38 allá los 38, 39 años. Y ahí hay un pacto, vamos a saltar todo ese periodo de vida, que es lo que de pronto no hemos especificado en esos capítulos, pero vemos que esas personas, apenas murió el sacerdote, comenzaron ya a susurrarle y a hablarle y a decirle, pero claramente ahí él comenzó a apartarse de Dios. Vamos en el versículo 18, se juntó con personas que adoraban a dioses falsos, personas que tenían otra doctrina, por lo que se evidencia cómo esas malas amistades en nuestra vida pueden llegarnos a corromper. Podemos durar años aprendiendo la palabra de Dios, instruyéndonos, club bíblicos, domingos, escuelas dominicales, pero puede llegar un grupo de personas, susurrarnos al oído y podemos caer, así como comenzó a caer Joás. Ahí ya entra Zacarías, que era hijo de este sacerdote, Joiada, y en ese momento efectivamente era sacerdote, ya había quedado él como sacerdote, y en Segunda de Crónicas, en mismo 24:20, dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado Jehová, él también os abandonará. Esto produjo que Joás, pues muy molesto, comenzara ya a pensar mal. Era un consejo que le estaba dando un sacerdote, hijo de la persona que le instruyó. Miren el nivel hasta dónde llega una mala influencia, que nos ciega totalmente de ver las personas correctas en nuestra vida. ¿Joás sabía quién era Zacarías? Por supuesto.
porque el padre fue el que crió a Joás. Aún así, esas personas que susurraron y de las que él se rodeó pudieron más de lo que realmente él había aprendido de Dios, de Jehová. Así que él, muy molesto y probablemente escuchando susurros de esas influencias, mandaron a apedrear a Zacarías. Eso lo vemos ahí en el versículo 22, que dice: así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo ve y lo demanda. Y es evidente, chicos y chicas, cómo una amistad puede influenciar de una manera tan negativa si nosotros nos dejamos cegar en nuestra vida, en nuestro caminar. Joiada influenció la vida de Joás, hablándole, enseñándole, instruyéndole, muy probablemente a diario durante esos 7 años, quién era Jehová, sus mandamientos, guiándolo y fortaleciéndolo y formándolo, porque él sabía qué futuro le esperaba, un futuro de un reino, un futuro de crecimiento. Pero ¿qué quería ese sacerdote? No quería una posición política, no quería nada de eso. Él quería que hicieran las cosas conforme a la voluntad de Jehová. Y por otro lado, vemos el otro panorama, ese cambio de frente. Vemos a estos hombres, a este grupo que no especifica nombres, pero muy probablemente eran consejeros, eran varios. Yo creo que no era solo uno, que comenzó a hablarle a Joás, y Joás comenzó a permear su corazón, comenzó a entenebrecer su corazón, a opacar todo lo que el sacerdote Joiada le había enseñado durante sus 7 años. Y esa preparación durante todo ese tiempo se perdió con esas palabras malintencionadas, que destruyeron la vida de un hombre que tenía un reinado conforme a la voluntad de Dios desde pequeño. ¿Sí? Destruyó su reino, destruyó a su familia, pero destruyó lo más importante y lo que mira a Dios, su corazón, porque hizo pecar contra las personas que le habían amado y le habían recibido. ¿Sí? Es por ello que este ejemplo me pareció maravilloso, porque hay que tener nosotros muy presentes todas estas enseñanzas de la Biblia, a ser sabios, a ser prudentes, a evaluar bien con quién nos estamos involucrando en nuestra vida. Chicos, nosotros nos podemos reunir cada 8 días, cada 3 si quieren, cada día si ustedes lo prefieren, y pueden crecer. Pero si usted no tiene una convicción firme, fuerte en el Señor, va a ser muy difícil que cuando llegue esa mala influencia, ustedes puedan contra eso. Porque el diablo está atento a quien devorar, como león rugiente. Y si nosotros le damos esa cabida, muy probablemente él se va a saber meter por eso y nos va a hacer caer, como hizo caer a Joás. ¿Y cómo terminó este hombre? Vamos, por favor, volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 19 al 21. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Miló cuando descendía él a Sil. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Interesante, ¿no? Que esas personas que le generaron una mala influencia y esos siervos que pensó que eran aliados, terminaron siendo los que le mataron. Y a la persona que realmente le estaba mostrando y enseñando a Dios, le dio la espalda y lo mató. Y en este ejemplo quiero mostrarles, chicos, algo importantísimo que el Señor primeramente me habló a mí. Son 3 puntos. 3 puntos que debemos tener en cuenta para entender qué nos debe influenciar positivamente,
Pero además, quiero que hoy nos vayamos pensando, adicional de todo esto que hemos hablado con este ejemplo de Joás, de las malas influencias que debemos tener los ojos abiertos y estar alertas, qué nos está llegando y qué nos está rodeando a nuestro alrededor, es entender que nosotros también tenemos una responsabilidad. Y es esa responsabilidad de ser una influencia buena, ¿sí? Pero nosotros no esperen, no podemos esperar que nos den, siempre que nos den. Entonces yo tengo que aprender de y todo lo que he aprendido yo, ¿qué? Tienes que poderlo mostrar, ¿sí? Y tienes que ser esa influencia buena. ¿Mm? Porque es una responsabilidad que hay que marcarle a los jóvenes y a cada uno de nosotros tenemos que marcarlo. Primer punto, quiero que me acompañen al primer punto y súper si toman nota, genial. El primer punto es, las malas compañías te pueden dañar. Y aunque suene muy lógico, que muchos dirán, no, pues qué vaina tan lógica, es obvio que si las malas compañías me van a dañar, pero estoy seguro que usted en su vida, en este momento, tiene una mala compañía y no se ha dado cuenta que lo está dañando, por más obvio que suene. Vamos a Proverbios, por favor, Proverbios 13, capítulo 20. Dice la palabra de Dios, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Claro ejemplo, y voy ahí en línea de lo que le pasó a Joás. Se separó de las personas sabias que tenían a Jehová en su corazón y se fue con siervos que eran absolutamente necios, adorando a dioses falsos. ¿Y qué pasó? Terminó quebrantado. Las malas compañías son aquellas influencias negativas que te hace a ti actuar de una manera en la cual realmente tú no eres. ¿Sí? Es una influencia en la cual de manera perjudicial comienza a llevar toda tu personalidad, a contrariar toda tu personalidad, todos tus valores, tus fundamentos y creencias. Y la forma de identificar a una persona dañina en tu vida es cuando comenzamos a ver todos estos signos. Que tú comienzas a cambiar tu forma de hablar, que tú comienzas a cambiar tu forma de ver las cosas, que si tú eres una persona pegada a Dios, ya te da pereza, ya te da desánimo, ya no vienes con nosotros, ya no vienes a acá club bíblico con nosotros. Y comienzas a copiar esos malos hábitos de esa persona o de esas personas. Comienzas a tener adquirir los mismos gustos, comienzas a ver, a escuchar las mismas cosas que esas personas, te comienzas a contagiar, te comienzas a podrir, como vimos en el ejemplo del moho. Es por eso que la palabra de Dios nos advierte de que, hey chicos, ¿quieres ser sabios? ¿Quieres ser pilos? ¿Quieres tener una vida agradable conforme a la voluntad de Dios? Pues júntate con personas que te edifiquen. Júntate con personas que tengan esa sabiduría, ese crecimiento. ¿Sí? No te vayas a pudrir con personas que te están corrompiendo, que te están dañando la vida, que te están cambiando tu forma de ver las cosas, que te están influenciando a apartarte de Dios. Así que esto va muy, muy alineado a las amistades que nosotros tengamos. Segundo punto, ródate de personas que te hagan crecer. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, versículo también muy conocido que probablemente muchos ya lo han leído. Dice, no erréis las malas conversaciones. No erréis, perdón, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El creyente debe y nosotros tenemos que tener una compañía de amistades sanas, que nos edifiquen, que nos impulsen, que me digan, oiga, Cevitas, Frank, vámonos al club bíblico. Que sea, hey, Vivi, chévere, vamos, propongamos un himno, una alabanza. Sí, Anita, qué bacano que puedas ir el sábado, chévere. Personas que te impulsen a crecer a ti cada día. No personas que comiencen, pero ¿para qué vas a ir allá? Si siempre hacen lo mismo. Entonces es importante encontrar personas las cuales tengan afinidad con nuestras creencias y que nos impulsen a eso. Y debemos cuidarnos mucho de quienes nos rodean, ¿sí? De esas personas que quizás no estén siendo bendición, ¿sí? Que nos estén alejando de Dios, porque también eso puede comenzar a obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Tercer y último punto.
Vamos por favor a Mateo 5, capítulo 5, versículo 14 al 16. Y esta es la responsabilidad que todos debemos tener y que todos nos debemos llevar hoy. Y es nuestra influencia positiva, es una responsabilidad. En el Sermón del Monte, el Señor habla sobre algo muy importante, que es la luz del mundo. Y habla: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No sé, yo estoy seguro que muchas veces hemos leído estos versículos, y Jesús en ese momento enseña una responsabilidad, que en nuestra vida puede ser luz para quienes nos rodean. Se refiere a ser un buen testimonio, chicos, a ser esas personas de un carácter diferencial, a, en palabras coloquiales, no ser del montón, porque del montón ahorita hay muchas malas influencias, ¿sí? Dios a cada uno le está dando un carácter, una personalidad conforme a su voluntad. Y ese carácter que tú estás desarrollando y esa personalidad que tú estás desarrollando el día a día, es para que seas luz y buena influencia a esas personas que te rodean. ¿Sí? Por más distracciones, por más cosas que te quieran vendar los ojos y te quieran vendar la verdad, nosotros somos creyentes que están, o sea, nosotros tenemos que marcar una diferencia. Y hace poco escuchaba una prédica de Charles Stanley, y él decía: probablemente nosotros podamos llegar a ser la única persona que conozca a Dios, y al frente de nosotros 4 personas que no conozcan. Y la pregunta es: ¿esas 4 personas pueden conocer de Cristo a través de ti? Y me impactó mucho, porque si nosotros no somos una buena influencia y no somos un buen testimonio, van a conocer de nosotros o van a conocer de Cristo, ¿verdad? Por eso es una responsabilidad que nos ha dado Jesús a cada uno de nosotros, de ser esas personas diferentes a los demás. Porque ser del montón y simplemente encajar en una sociedad, claramente debemos dar la espalda muchas veces a lo que creemos, por simplemente encajar. Al contrario, todo lo que hoy Dios nos está mostrando y nos muestra diariamente es: muestren ese testimonio, muestren esa personalidad de lo que ustedes han aprendido. Dios siempre nos ha dicho en su palabra que Él nos va a respaldar en todo momento. Si tu decisión esta noche es ser luz, conoce a Cristo, ¿sí? Enamórate de Él, vive por Él, ¿sí? Conócelo cada día más. Sin eso, no vas a llegar a ser una buena influencia. Por más que tú seas una buena persona, no vas a ser una buena influencia como Dios lo quiere, es que seamos luz en el mundo. Que nuestro Señor nos guíe, nos fortalezca, nos anime, para que nosotros como jóvenes realmente podamos conocerlo primero que todo. Porque si tú no conoces y no vives a Dios, a Jesús, va a ser imposible poder agradarlo y hacer todo lo que les estoy comentando. Y sobre todo ser esa buena influencia, ser esa luz y esa sal en la tierra, entre tanta oscuridad y tanta maldad que hoy en día nos está rodeando. Amén. Amado Padre, Señor Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que nos diste. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos haces entender con ejemplos claros, Señor, por medio de tu palabra, cuál es la relación que nosotros realmente debemos tener contigo y con el mundo, con el prójimo, con nuestros hermanos, Señor. Permítenos que el mensaje de hoy haya impactado nuestro corazón, Señor, que sea de alimento, y que lo que hoy hemos oído, Señor, podamos ponerlo en práctica. Para aquella persona que no conoce a Cristo, Señor, para aquella persona que aún está dudando, oro por ellos, Señor, y que ellos puedan tener en su corazón y te puedan reconocer como este Salvador que dio su vida por nosotros, por todos nuestros pecados. Señor, te damos gracias y pongo el resto del servicio en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias.